Bueno, sean todos bienvenidos, bienvenidas a la AUX 11, ya la penúltima del curso. Estamos a punto de terminar el año, el semestre, y darle con todo con este fin de semestre. Y bueno, la AUX es de suma de variables aleatorias, esperanza y varianza condicional. Ha sido lo último que han visto en las últimas dos clases. Así que partamos nomás como siempre con el resumen. Tenemos la convolución discreta y continua, que si tenemos dos variables aleatorias sean discretas o continuas. En el caso discreto, la PMF es la suma de dos variables aleatorias, y en el caso de la continua, la PDF, que es la suma de las dos variables. Y tenemos que la probabilidad de la que está en función de los x, se puede escribir de las siguientes maneras. La sumatoria sobre el espacio de los x2 por la probabilidad de x1 por y menos x2, probabilidad de x2, y análogo para la otra variable. Y el caso continuo es lo mismo también, análogo, solo que ahora estamos con densidades. Y bueno, esto se denota así, pero eso es notación, ¿no? Tenemos suma de variables aleatorias independientes. Si sumamos dos Poisson, eso nos va a dar sumamos una Poisson del tasa lambda, o sea, sí, lambda 1 y lambda 2. La suma de esas es otra Poisson con la suma de las tasas. Si tenemos una binomial con n,p y binomial de m,p, en este caso ambas tienen la misma probabilidad, pero tienen un distinto n, aquí es un n y acá es un m. La suma de esas va a ser la binomial, pero la suma de este n más n, pero la probabilidad tiene que ser constante. Lo mismo para el caso de las gamas, tenemos la misma tasa y los s y t se suman. En este caso, la exponencial, si tenemos una exponencial de tasa lambda y otra exponencial con la misma tasa, eso nos va a dar una gama de 2, lambda. Se mantiene la tasa, pero ahora tenemos un 2. Y para la suma de las normales, tenemos que de media 1 y varianza sigma 1 cuadrado. Y para el caso normal 2 eso, pero con el 2. Eso sumamos las dos cosas, la media y las varianzas. Este es un recordatorio de probabilidad condicional. Acuérdense que el caso continuo y el caso discreto, que si tenemos una variable aleatoria, o sea, tenemos dos variables aleatorias discretas, en el caso conjuntamente discretas, quiero decir, la función de densidad de x dado y es la conjunta dividida a la marginal por la que estamos condicionados. Esto también se da para el caso discreto. Eso, esperanza condicional. También tenemos caso continuo, caso discreto. La esperanza de que x, dado que y toma un valor, va a ser la definición que teníamos siempre de esperanza. Onda, el x por la probabilidad, por la densidad de probabilidad, pero en este caso condicionada. Y lo mismo para el caso discreto. Propiedades choras que tiene esto, si son variables independientes, que estemos condicionando sobre la esperanza, es como que no estuviéramos condicionando sobre nada, porque como son independientes no importa. Entonces la esperanza de x dado y sería esperanza de x. Y lo mismo pasa para cuando tomamos una función g de x. Que si tenemos una función que es g de x, esta g de x va a seguir siendo independiente con y, entonces podemos descondicionarlos. Esto es la ley de esperanza total, que es súper importante, que es la esperanza de que x, la esperanza de x, la esperanza que siempre habíamos tenido, pero ahora está en función de otras esperanzas. Entonces es la esperanza de x dado y. Entonces, por lo general en problemas les van a salir le van a hacer calcular como esta primero, y después esa la meten dentro de la otra esperanza, y ahí calcula la esperanza de x como tal. Y también, bueno, se puede calcular de estas siguientes maneras, en caso continuo y caso discreto. Varianza condicional, súper similar a la varianza normal. Antes era esperanza de x cuadrado menos la esperanza de la esperanza al cuadrado.
Aquí es lo mismo, pero solamente condicionando con que y toma conceptual. La varianza total, que es la esperanza, el promedio ponderado de la varianza de x dado y, más la varianza de este promedio ponderado de x dado y. Como un poco enredado como suena, pero aquí con la notación creo que les queda mucho más claro. Y ya tenemos casos particulares cuando condicionamos sobre un evento, sobre la esperanza y la varianza, pero son casos análogos a lo que vimos anteriormente. Eso, ¿alguna duda con el resumen? Como si no pueda partir la pregunta al tiro. No. Bueno, partamos nomás entonces. Sí. Ya. Voy a leer la pregunta. Usted acaba de ser contratado en un centro de datos de una empresa muy importante. Su tarea es ver cuánto tarda el sistema en llegar al máximo de su capacidad. Según lo que le cuenta su jefe, para que esto ocurra, los dos servidores que distribuyen deben llegar a su límite. El tiempo que toma que esto suceda distribuye exponencial para cada uno de los servidores. Nos preguntan, ya, esto es un poco de recordatorio como la auxiliar pasada, que nos pide la función generadora de momentos para el sistema completo. Entonces nosotros tenemos que x distribuye exponencial de tasa lambda, y distribuye también exponencial de tasa lambda. Esto es cada servidor. Y vamos a tener que z, que va a ser como el tiempo total, que es como como el sistema total, va a ser la suma de estos dos servidores. Recordarán que la función generadora de momentos de una... o sea, eso se me olvidó de hacer. Estos x y son I y D, es decir, que son independientes. Entonces, tenemos que la función generadora de momentos de z, que es lo mismo que x más y, de t, cuando tenemos esta suma de variables, para la función generadora de momentos, esto es igual a que multipliquemos las funciones generadoras de momentos de cada una de las variables. O sea, que sé que la función generadora de momentos de z es lo mismo que la multiplicación de la de x por la de y. Entonces, como x e y son prácticamente iguales y siguen la misma distribución, vamos a calcular la función generadora de momento de x con respecto a s. Vamos a ocuparla como la definición, que es la esperanza de que la exponencial de s de x, bueno, la exponencial como sabemos es continua, entonces cuando calculamos la esperanza ocupamos una integral sobre todo el rango del x, que puede tener x. Entonces tenemos la esperanza de nuestra exponencial de s sub x por la distribución que sigue esta variable aleatoria x. Sabemos que es exponencial, entonces esto es lambda, siempre se me olvida, es lambda exponencial de menos lambda x de x. Y bueno, el rango de x, cuando estamos hablando de una exponencial, siempre va desde 0 hasta el infinito. Entonces vamos a reordenar esto. Y vamos a juntar las exponenciales. Vamos a factorizar por x. Nos va a quedar s menos lambda de x. Ya, y aquí no me quiero saltar la integral, así que la vamos a resolver. Vamos a hacer un cambio de variable. S menos lambda x. Y de u sería s menos lambda de x. Esto para que nos quede la exponencial de 1. Así integrar es más fácil. Entonces el lambda lo podemos sacar para afuera porque es una constante. Y me queda la exponencial de u y de x. Esto sería de u dividido s menos lambda. Vamos a sacar el s menos lambda. Me queda la exponencial de u de u.
Y hay aquí algo que tienen que notar cuando tenemos la integral de una exponencial, y esta está evaluada en el infinito, y eso se nos iría a infinito normalmente, pero tenemos que hacer como aquí esto ya huele un poco, no sé si golazo, pero tienen que asumirlo, porque si no como la integral va a divergir. Que aquí, si lambda es mayor que s, entonces el límite de la exponencial de u, que sería x de lambda menos s, no, s menos lambda. Sí, s menos lambda. S menos lambda cuando x tiende a infinito. En este caso, como lambda sería mayor que s menos lambda sería un número negativo, cualquiera sea, y eso estaría multiplicado por x. Entonces, cuando ya la exponencial tiene en el exponente negativo, ahí se nos va, cuando x tiende a infinito, esto se nos va a ir a cero. ¿Quedó claro eso? Eso era un paso como que importante igual. A mí me quedó claro así. Ya, No bueno, sé si el resto. asumo que sí. Si no me paran, no. Entonces nos va a quedar esto. Bueno, la integral de la exponencial es la misma exponencial. S menos lambda, aquí estamos devolviendo el cambio variable de x, del infinito a cero. Entonces esto nos va a quedar S menos lambda por, como dijimos que cuando esto se fuera a infinito iba a ser cero, menos cuando x toma el valor de 0, eso nos va a quedar exponencial elevado a 0, y eso, como siempre, todo lo que está elevado a 0 es 1, o bueno, casi siempre. Y aquí entonces tenemos la lambda por lambda menos eso. Ahí le cambié el signo del denominador. Y eso es el m de x. Y nosotros queríamos saber el m de z. Pero como Leonardo son, me pregunta, dímelo. ya, esto es asumiendo que lambda es mayor a S. ¿Qué Sí, pasa si no fuera eso? si no ¿Vamos a fuera hacer eso. ese caso o No, como que solo no, lo no, ignoramos? no. En este caso vamos a ignorarlo. Porque claro, si fuera al revés, como que la integral se divergería. Entonces, como que no tiene mucho sentido analizar ese caso. Igual, por ejemplo, si Ya. en un control o en alguna evaluación pasara algo así, eh, les diríamos que uno es mayor que otro. Que si no sería como muy penca. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, bueno, nos pedían la función generada en momentos de z. Y como la de x y la de y son iguales, esto es lo mismo que lambda por lambda dividido lambda menos s al cuadrado. Ah, no, aquí lo puse con s, pero estamos evaluando a z con t, con t con t. Es solo el cambio de notación, ¿no? Eso era la A. Ahora nos piden calcular la distribución que sigue el sistema completo. Entonces recordemos que z era x más y. Entonces, f de z, como tenemos una suma de variables aleatorias, vamos a ocupar esto de la convolución, lo que vimos en el resumen. Es esto. De hecho, me lo voy a llevar para hacer que ahí quede bien claro como el orden de las variables. Lo voy a pegar ahí un ratito, después lo usamos. Entonces, ¿y para qué sirve la convolución? Eso mismo vamos a usar ahora. Vamos para... Bueno, en este ejemplo, en el que salió en el resumen, era y era x1 más x2. Pero en sí para lo que sirve es para sacar la densidad
de dos variables aleatorias. Igual, en este caso, nos va a dar un resultado conocido, ¿no es cierto? Porque x e y son exponenciales. Nosotros vimos que la suma de exponenciales de la misma tasa es gamma 2, lambda. Y nos va a dar ese resultado. Pero la idea es como para hacerlo con la convolución, es para que vean el paso a paso de cómo se realiza. Así que, entonces veamos cómo la forma que tiene la convolución, que va de, bueno, del infinito al menos infinito, así después arreglamos los límites. Entonces, vamos, creo que aquí la hice con el x. Sí, ya. Entonces, en nuestro caso, esto que es x1 sería como nuestro x, este que es el x2 sería nuestro y. Entonces, cualquiera de los dos casos que por ese acá sirve. Así que primero vamos a, sería f de x, en este caso estaban igualando y, nosotros estamos igualando z. Menos y, que es nuestro x2, que sería como nuestro x2, f de y, de y. Sí. Entonces ahí como que se note como que, bueno, un poco de enredo de notación como entre el ejemplo y el ejercicio, pero acá como que el z es el y, el x1 es x y el x2 es el y de nosotros. Y como reemplazando tenemos esta convolución. Voy a sacar la fórmula. No, sorry. Y ahora vamos a reemplazarnos, porque nosotros sabemos las densidades de x y de y porque sabemos que son exponenciales. Entonces, bueno, de partida, de nuevo, las exponenciales siempre van del 0 al infinito, o sea, ya arreglamos los límites. Y, no, en este caso no vamos a poner infinito, sino y eso. Vamos a poner z, porque como nos dicen que son tiempos, ¿no es cierto? Podría ver cuánto tarda el sistema, claro. Entonces son tiempos, entonces siempre van a ser positivos. Entonces, en un caso, el y podría ser 0 y el x será el z, hasta el y podría llegar a ser el z. Dame un minutito. Sí. Y ya, sorry. Entonces ya, teníamos la exponencial. Tenemos las funciones de x y de y, sabemos que son exponenciales. Entonces reemplazamos la densidad. Exponencial de menos lambda, z menos y, por lambda, exponencial de menos lambda y. Todo de ahí. Entonces aquí los lambda se juntan y salen cuadrados. Y vamos a factorizar la exponencial. Entonces aquí nos quedaría z menos y más y de y. Bueno, estos y se nos cancelan, ¿no? Y nos va a quedar un lambda cuadrado, la integral exponencial de menos lambda z de y. Y bueno, como la exponencial de menos lambda z no depende de y, también sale como una constante. Y nos queda como solo la integral de y. Esa era z y eso es por z. Entonces ahí tenemos ya el resultado. Y como les dije, esto nos iba a dar que era una gama de 2, lambda. ¿Y qué nos falta para que se parezca a una gama? O sea, quizás no se acuerdan como una gama. Una gama se ve así. Función de menos lambda z. Y nunca me acuerdo cómo se llama esta letra griega que ocupan acá abajo, pero bueno, ese factor
cuando es de n, es n menos 1 factorial. Entonces, bueno, tenemos, en este caso, nuestro alfa vendría a ser 2. Entonces tendremos lambda al cuadrado, que es lo que teníamos ahí arriba. El z elevado a 2 menos 1 es z elevado a 1, entonces el mismo que tenemos ahí arriba. La exponencial de menos lambda z. Y todo esto dividido este término de 2. ¿Por qué 2? Porque, bueno, 2 menos 1 factorial es 1 factorial y bueno, entonces todo esto va a seguir una gama de 2, lambda. Eso, ¿hay alguna duda de cómo funciona la convolución? Creo que no. Y la C, lo último. ¿Cuál es el tiempo esperado que los servidores llegan a su capacidad máxima? Bueno, de nuevo haciendo memoria de la auxiliar pasada, que vimos función generadora de momento. Nos están pidiendo la esperanza de Z. Y cuando nosotros queríamos encontrar el enésimo momento de una esperanza, lo que hacíamos era derivar n veces la función generadora de momento. Como la esperanza es el primer momento, se lo vamos a derivar una vez. Entonces derivamos la función generada de momento que encontramos antes una vez y la evaluamos en t igual 0. Entonces, nuestra función generada de momento era lambda cuadrado. Y aquí lo escribo como una multiplicación. Y derivamos. Entonces, el lambda cuadrado sale, una constante. Y menos 2. Lambda menos t a la menos 3. Aquí sale un menos 1. Y evaluamos todo eso en t igual a 0. Entonces, lambda cuadrado aquí por 2, sí, por 2. Y bueno, como t es 0, este término de lambda menos t nos va a quedar solamente lambda. Eso es lambda cúbico. Y nos va a quedar 2 sobre lambda. Eso era como repaso de lo que vimos en la auxiliar pasada, la verdad. ¿Alguna duda está ahí? No. Vale. Y démosle con la P2. Todo ok, buena. Ya, sea X y un vector aleatorio con rangos Rx, Ri, que van del 1 al n, y con función de probabilidad conjunta, la que se nos indica siempre que X sea menor o igual a Y. Eso es fundamental. Luego nos dice que encontremos las formas de las variables aleatorias. Nos pide la esperanza de X dado Y, la esperanza de Y dado X, y que todo esto esté en función de X y Y. Y que al final calculemos la esperanza de esta cuestión. O sea, la esperanza de Y dado X. Entonces, vamos a ir por partes. Veamos la primera esperanza, que es la de X dado Y. Pero hacerla como dado Y como tal es como medio complicado por el hecho de que Y es una variable aleatoria. Entonces podría tomar cualquier valor posible. Entonces lo que nosotros vamos a hacer solamente va a ser decir que Y toma un cierto valor Y chiquito. Y esto por definición de la esperanza, estamos en un caso continuo. O sea, discreto, quiere decir. Sorry. Esta es la suma de los X. Bueno, el X por la probabilidad de X dado Y.
de la condicional. Y recordemos que P de X dado Y es la conjunta dividido por la que estamos condicionando. Y. Este es el término de acá arriba, lo conocemos porque nos lo dan por enunciado. Pero nos faltaría sacar este P de Y. Entonces, P de Y, esta probabilidad, es la sumatoria de los X de la conjunta. ¿No es cierto? Porque tenemos la conjunta, dejamos como el Y fijo y vamos recorriendo por todos los X, entonces nos queda la de Y. Entonces, los X que pertenecen en el rango de la conjunta. Como vimos, los X tienen un rango que va del 1 al n. Pero en esta conjunta es X menor o igual a Y. Entonces vamos a partir desde 1 y vamos a llegar solamente hasta Y. Este Y chiquito que nos dimos antes. Y aquí vamos a reemplazar de los n más 1. Y bueno, como no hay nada que dependa de X como tal, es solamente como la sumatoria de un 1. Entonces podemos sacar este término múltiple. Sale de como de la sumatoria. Y esto nos va a dar por Y, si no me equivoco. Sí. Como sumar Y veces un 1. Entonces nos queda por Y. Entonces, la condicional va a ser 2, que se me puso así, dividido n por n más 1. Esto 2y. Y esto es de n más 1. Entonces, bueno, se nos cancela casi todo. Nos queda solamente 1 sobre y. Y ahora calculamos y ahora podemos por fin calcular la esperanza que nos estaban pidiendo. La sumatoria de x1, de nuevo, hasta 2y, porque la condicional como que depende de la conjunta, y la conjunta sabemos que el x está restringido por y. Entonces nos queda x por 1 sobre y. Y bueno, el 1 sobre y sale como una constante. Y la sumatoria de los x, integral, cálculo, integral álgebra, ya no me acuerdo en qué curso se veía. Pero esto nos queda la de y por y más 1 dividido 2. La sumatoria, la que siempre muestran en los ejercicios, como la de Gauss, creo que. Y bueno, ahí nos echamos los y. Nos queda y más 1 dividido 2. Y aquí recién descondicionamos como el y. Recordemos que lo habíamos tomado como que y tomaba un cierto valor. Aquí como que ya es un y variable aleatoria. Entonces lo único que hacemos va a ser cambiarle el y chiquito por un y grande. Ese era el primero. ¿Hay queda alguna duda de cómo se quedó el desarrollo? Ya, creo que no. O están procesándolo, no sé. Eso fue un poco rápido. Pero si entendieron, el otro es análogo. Nos piden de x igual a x. Entonces tenemos la sumatoria de los y pertenecientes al rango de y, ¿no es cierto? Sí. Son los y por la condicional. Y dado x. Entonces, de nuevo ya sabemos que tenemos que
Que bueno, la condicional es la conjunta dividido sobre la que estamos condicionando. Entonces tenemos que calcular la de P de X. Entonces esta es la sumatoria de los Y que pertenecen al rango P de X, Y. Ya, la conjunta, de nuevo, la sabemos por enunciado. Y aquí, de nuevo, como es la conjunta y estamos tomando un X como tal, el Y va a partir. El Y, bueno, el rango de Y va de 1 al N. Pero dado que tenemos un X dado, nosotros sabemos que nuestra variable aleatoria Y tiene que ser mayor que X. Entonces esta sumatoria va a partir desde X hasta N, que es el límite del rango que puede tener Y. Y bueno, aquí de nuevo la conjunta sale como una constante. Y esto se multiplica por n menos x más 1. Y bueno, ahí tenemos ya la probabilidad de x. Queremos ver la condicional. Que va a ser la conjunta. Dividido por la que estamos condicionando, que es la que acabamos de calcular. Que es 2n menos x más 1. Y bueno, si nos hacen muchas cosas, y nos queda solamente este 1 sobre n menos x más 1. Es como súper análogo al que hicimos en el caso anterior. Entonces, ahora podemos calcular la esperanza que nos pedían. Idea de x dado en x chiquito. La sumatoria, claro, de los y. De nuevo, partimos desde el x hasta el n grande. De y por esta condicional que encontramos. Bueno, y de nuevo esta condicional, bueno, este término sale porque no depende de y. Y bueno, y de nuevo tenemos la sumatoria del y, la típica. Este es un medio que lo escribí aquí. N menos x más 1 por n más x. Sí. No me equivoco, casi tenía que ser. Bueno, estas sumatorias las metí a Wolfram, en ese caso. Así que si ven una cosa así, lo meten a Wolfram nomás y les sale el tiro. Entonces esto nos va a quedar n más x medios. Ya. Ahí bueno, la esperanza que nos pedían, la que de verdad nos pedían, que era la de y dado x. Hacemos lo mismo que antes. Ahora va a ser como en vez de ser una x chiquita, va a ser un x variable aleatoria. Ya, ¿alguna duda ahí? ¿Cómo calculamos las dos? Que eran súper análogos. Antes de ponerme a calcular la otra que nos pedían, que era la esperanza y la esperanza. No, por mi parte no, o sea, solo es complicado para mí como lo de las sumatorias, pero si me decís que lo puedo poner en Wolfram. Sí, a mí también me costó la sumatoria al comienzo, como que no la veía. Pero sí, ya estamos metí a Wolfram como para no equivocar. Pero eso, ya. Entonces, aquí tenemos la esperanza, la esperanza iterada, que llaman el resumen. Lo voy a subir para que lo veamos. Si la esperanza de x es la esperanza de x dado y. En este caso estábamos al revés, con y dado x. Entonces esto es la esperanza de y.
¿no es cierto? Entonces, aquí hay dos formas de hacer la pregunta, de responderla, y vamos a hacer las dos. La primera forma, que va a ser, que nosotros ya calculamos esto, esperanza, o sea, la esperanza de y dado x. Entonces lo podemos meter dentro de esta esperanza, lo reemplazamos. Y bueno, el n medios es una constante, la esperanza es una constante, es la misma constante. Más un medio por la esperanza de x. Ya. Y esto vamos a ocupar como iteradas de nuevo. Así que vamos a tener la esperanza de la esperanza de x dado y. ¿No es cierto? O sea, la iterada. Y nuevamente nosotros ya calculamos la esperanza que está dentro, la esperanza de x dado y, que era y más 1 medios, y más 1 medios. No sé por qué cuando hago eso, cuando hacer las líneas con el lápiz me sale así. Entonces tengo n medios más, sorry por la interrupción. No sé qué hice. Ya, ahí. Ya, entonces, como les decía, aquí hacemos la iterada de nuevo y podemos reemplazarla porque ya lo habíamos calculado. Y aquí, bueno, nos sale el 1 medio como constante de la esperanza. Esto nos va a quedar un cuarto. Por la esperanza de i más 1. Esperanza de i más 1. Y eso, bueno, yo lo voy a reemplazar al tiro como... Claro, porque, bueno, saco el 1 medio como me queda el 1 cuarto. La esperanza de y más 1 la distribuyo. Y me queda la esperanza de solamente y, que me queda el y solito. Y entonces como que nos estaríamos dando vueltas a cada rato, quizás si lo piensan. Pero nosotros sabemos que esto, que es lo que primero que estamos calculando, es igual a la esperanza de y. Entonces, esto nos queda como una ecuación nomás, con una incógnita, donde nuestra incógnita es la esperanza de y. Esperanza de y cuarto. Entonces, voy a pasar el y a cuartos a un lado. Y este no, bueno, aquí voy a hacer 2n más 1 cuartos. El 2n porque cambié para pasarlo el denominador de pasar al 2 al 4. Entonces, me puedo echar los 4. Entonces me va a quedar que la esperanza de y va a ser 2n más 1 tercios. ¿Quedó claro esto? Aquí jugamos la esperanza iteradas como 2 veces. Entonces quiero ver si quedó claro. Como este paso. Y este.
Sí, sí. Ya, bueno. Y bueno, en la segunda forma, que sería como la forma fome, la verdad, que nosotros hicimos como hicimos como todas las partes anteriores como para ocupar estas esperanzas y sacar la esperanza de Y así. Pero la forma como más, que tampoco está mal, de hecho vamos a llegar al mismo resultado, que como sabemos que esta esperanza iterada es la esperanza de Y, es como calcular directamente la esperanza de Y. Entonces tenemos aquí la sumatoria de los Y. Aquí sí va del 1 hasta el n, porque no estamos condicionando, no estamos viendo una conjunta, entonces es solo la de Y. El rango de Y va del 1 hasta el n. Y nos va a quedar la Y por la P de Y. Y todo esto ya lo habíamos calculado. Entonces nos queda de I igual 1 hasta n. Y por así. Y bueno, el término este sale con una constante. Nos va a quedar la esperanza de la sumatoria de los n y cuadrado. Y de nuevo, esta es como la típica de dentro del cálculo o dentro del álgebra, ya, verdad que no me acuerdo qué curso se veía eso. Pero, entonces, n por n más 1, 2n más 1, esos sextos. Entonces, este se va, ese se va, ese se va, ese se va, este se va y este me va a quedar un 3. Y llegamos a 2n más 1 tercios. Que es lo mismo que este resultado del mismo de acá. Es como están esas dos formas de realizar esta pregunta. ¿No hay dudas? De verdad, cabros, entendieron todo. Cabres. Asumo que sí. Ya, pues. Démosle con la P3, ¿qué hora es? Vamos a las 5. Ya sí, estamos. Si esta igual debería salir cosita. Ya tenemos que Jadwin, no me acuerdo por qué le hayan puesto Jadwin en este problema, tiene un emprendimiento de visitas turísticas en el Parque Nacional de Conguilla. En el sur de Chile es muy común que llueva, esto ocurre cada día con probabilidad P, independiente entre los días. Si un día llueve, Jadwin no realiza ningún tour y descansa ese día. Se agrega el número de días que Jadwin trabaja entre días de lluvia. CX es el total de turistas que visitan el parque en este periodo de días. Tenemos. Y el número de días que trabaja, X es el número total de turistas. Condicional a los días, la distribución de X es, nos están diciendo que X dado Y sigue una ecuación de parámetro mu por la variable aleatoria Y. Y primero nos piden identificar la distribución de Y. Y aquí corresponde su esperanza y su varianza. Entonces sí. Esto estamos contando días, entonces como discreto. Al tiro tenemos que pensar que va a ser una variable aleatoria discreta. Y nos piden como el número de días que trabaja cuando no llueve. Y nosotros sabemos que llueve con probabilidad P, entonces no llueve con probabilidad 1 menos P. Y ya esto tiene muchas formas, y vamos a anotarlo explícitamente. Vamos a tener una probabilidad de Y, que es la que nos piden, que es P, la probabilidad de que llueva, los días que no llueva va a ser 1 menos P. Y esto Y menos 1. ¿Por qué? Porque sería como contar los días que no lleva un día, y es como los días son independientes. Sería lo mismo para I menos un día, y justo en el día I llueve. Y ahí tenemos la probabilidad P. Entonces, Y va a seguir una geométrica.
de parámetro P. Y aquí esto, ojo, pestaña y ceja, porque la geométrica es un poco complicada. ¿Por qué ¿En qué sentido es complicada la geométrica? Y cuando queremos contar, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro éxito y cuál va a ser nuestro fracaso. Entonces, en nuestro caso, el fracaso va a ser que no llueva. Y el éxito va a ser que llueva. ¿Pero por qué? ¿Por qué el fracaso va a ser que no llueva si lo que queremos contar es los días que no llueve? Ya, pero esto es porque, por cómo está definida la geometría. Que nuestro parámetro P sea que el día que llueve, o sea, no el día que llueve, la probabilidad de que llueva en un día, siempre este es el que está como sin elevar a y menos 1, va a ser el éxito. Entonces, en nuestro caso, nuestro éxito va a ser que llueva. Nuestro fracaso, que es el 1 menos P, que es que no llueva, entonces nuestro fracaso es que no llueva. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque cuando nosotros queremos contar los fracasos, la esperanza es un poquito distinta. La esperanza de Y es, en el curso, y les digo esto porque en el curso la vimos como 1 sobre P. No sé si se acuerdan de eso, creo que, de hecho, creo que tengo la opción. Creo que era en esta o no. No, era en esto. Ya no me acuerdo, creo que no la tengo a mano. Geométrica, binomial, Poisson, no, ya no la tengo a mano, filo. Ahora la geométrica, y como la habíamos visto en clases, como le digo, la esperanza de una geométrica era 1 sobre P. Pero en ese caso estábamos contando como todo. Estábamos contando los éxitos y los fracasos. Si solamente queríamos contar los éxitos, o sea, los fracasos, va a ser 1 menos P dividido P. Y más 1. Ya, claro. Sí, ya sí. Entonces, en este caso estamos contando, aquí contamos los fracasos. Que es lo que nos interesa en nuestro caso, porque queremos contar los días que no llueve. Y cuando cuentan todo, cuando cuentan fracasos y éxitos, es 1 sobre P. ¿Y por qué fracaso y éxito? Porque, bueno, si estos son los fracasos, contar un éxito, consideremos que sucede solo un éxito. Este P está elevado a 1. Entonces le sumaríamos 1. Estaríamos contando fracasos y éxitos. Y aquí esto es 1 menos P más P dividido P. Y ahí nos queda 1 sobre P, que es la esperanza que habíamos visto en clase. Pero para nuestro caso, lo que nos va a interesar va a ser ocupar esto. Eso se entendió, que igual, eso de hecho yo lo aprendí este semestre, que así funcionaba la geometría. Sí, sí, se entendió. Bueno, ya, eso, para que lo tengan O en sea, mente. Igual después les puede servir esta esperanza. contar solo éxito sería 1, O sea, esperanza. contar claro, claro, sí, 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 contar los éxitos. Porque claro, tendría un solo éxito, porque por cómo está definida la geométrica. Tenéis como y menos 1 fracasos y un éxito. A ver, Es como bueno, ustedes no tuvieron esta tarea, pero hubo una tarea que era como de un juego, que ocupaba una geométrica. Entonces en un nivel ustedes pueden, cada nivel uno lo pasaba como con una geométrica, porque uno muere en un nivel y menos un veces, pero pasa el nivel una pura vez. Así como, si se lo pueden imaginar así, bacán. Y bueno, la varianza, eso sí que no cambia. La varianza creo que sigue igual siempre. Si no me equivoco, sí, sigue igual siempre, cuando contamos fracaso y cuando fracaso y éxito.
Entonces tenemos que la varianza es 1 menos p dividido por cuadrado. ¿Y qué era lo que nos pedían? Porque identificáramos la distribución y la esperanza y la varianza. Y ahora la B nos dice que encontremos la esperanza de x y la varianza de x. Ok, entonces, ¿cómo encontrar la esperanza de x? Con iteradas. Entonces, x dado y. Ya. Entonces vamos a ocupar iteradas para calcular esta esperanza de x. Pero esta esperanza de x dado y, a nosotros nos decían en el enunciado que x dado y sigue una Poisson. Y nosotros ya hemos visto Poisson anteriormente. ¿Esa está acá? Sí, esta está acá. Bueno. Y nosotros conocemos la esperanza de una Poisson. Y la esperanza de una Poisson es el parámetro. Entonces, en nuestro caso, x dado y sigue una Poisson de parámetro mu i. Entonces, la esperanza de mu i. El mu sale, porque es una constante. Y la acabamos de ver arriba. Es 1 menos p dividido p. Entonces ahí tenemos las iteradas, la esperanza de x ocupando iteradas. Y la otra que nos pedían era la varianza. Y aquí voy a anotar la fórmula del tiro para volver al resumen. Varianza de la esperanza de x dado y. Ya. Entonces, ya, la varianza de x dado y, como les acabo de mostrar en el x dado y sabemos que distribuye Poisson con parámetro mu i. La varianza de una Poisson es el mismo parámetro, lo mismo que en este caso que la esperanza. Entonces, la varianza de x dado y va a ser el parámetro mu i. La esperanza de x dado y, como vimos acá arriba, de nuevo, la esperanza de una Poisson es el parámetro mu i. Aquí mu por, es el resultado que teníamos anteriormente. ¿No es cierto? Sí. Y aquí la varianza, acordarse que cuando teníamos una constante, la varianza no es lineal. Cuando tenemos una constante, la constante sale pero al cuadrado. Entonces nuestro mu va a salir al cuadrado. Y nos va a quedar la varianza de i, que como vimos arriba, era 1 menos p dividido p al cuadrado. Y eso. Son justo las 5:15. Muy bien, terminé a tiempo. ¿Quedaron dudas en esta última parte? No. Ya, buenísima. Voy a dejar la grabación hasta acá, así que vaya toda la gente a la grabación. Cuídense. Vengan, ojalá, la próxima semana, que es la próxima auxiliar. Cuídense.